Hola, buenos días, estimados alumnos y alumnas. Hoy estamos en la última sesión de la UCA, Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales, y básicamente la vamos a utilizar como repaso, sobre todo para comprender qué es un protocolo de investigación. Esto ya lo vimos en la sesión número 5, me parece, 5 o 6. Quizá no fue suficiente, así que hoy vamos a ver con detenimiento, o bueno, más que nada, más que con detenimiento, dar más claridad eh, sobre lo que significa o de lo que trata realizar un protocolo de investigación. Esto a raíz, pues, de los trabajos entregados hasta el momento. No es que estén mal, pero sí hay algunas mm, ideas erróneas sobre lo que se trata el protocolo de investigación. En primer lugar, el protocolo de investigación no es un ensayo, no es digamos, un trabajo acabado o que tenga en sí misma la función de presentar y defender una idea o de reflexionar sobre una idea. Por supuesto, hay reflexión, por supuesto, se presentan ideas, pero no a la manera de un ensayo. Porque, bueno, un ensayo, pues de su nombre viene, trata de ensayar el pensamiento, ¿no? De hacer una práctica de la reflexión sobre un tema particular con un rigor quizá mediano, no tan estricto como lo sería un trabajo científico. Podríamos ponerlo en términos muy coloquiales, un ensayo es un poco filosofar, un poco reflexionar sobre algo. Por supuesto, se puede hacer un ensayo científico cuando se tienen los datos necesarios, las fuentes que apoyen una idea, pero no es lo mismo hacer un ensayo que hacer un protocolo de investigación. De hecho, muchas veces cuando se presentan ensayos, que yo creo que el nombre adecuado son artículos científicos, estos parten de investigaciones efectivamente realizadas. ¿Ah? Entonces, no se está eh, partiendo de la nada para presentar un artículo, como sí podría ser de un ensayo. Un ensayo, pues, a lo mejor hoy veo que, no sé, la presidencia de Donald Trump tiene ciertas características en el manejo de su política exterior que posiblemente se están convirtiendo en una doctrina, ¿no? La doctrina Trump de los aranceles indiscriminados. Estoy elucubrando. Entonces yo me pongo a escribir un ensayo con este título, La doctrina Trump sobre eh, de los aranceles indiscriminados. Y ahí empiezo yo a plasmar mis reflexiones en torno a esta situación y digo, repito, estoy inventando, ¿no? Y digo, actualmente la política exterior de Donald Trump está en camino de convertirse en una doctrina que se basa principalmente en la aplicación de aranceles, todo ello con el objetivo de mm, someter al resto de los países a sus dictados, etcétera, 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 etcétera. Eh, Naturalmente, en un ensayo voy a tener que recurrir a fuentes documentales, voy a tener que
dar la definición de lo que es una doctrina y basado en quién se da esa definición, ya sea en el diccionario de relaciones internacionales, ya sea en, en el libro sobre teoría de relaciones internacionales o de política exterior de tal autor, etcétera, etcétera. Y sí, voy armando y justificando mi reflexión. Pero esto quizás sería solo el primer paso para generar un trabajo científico al respecto. No es un trabajo científico en sí. Eh, podría hacerlo si pues tengo muchos conocimientos y habilidades y fuentes disponibles para eh, sustentar mi reflexión. Pero, repito, hacer esto no es lo mismo que hacer un protocolo de investigación. Vamos a regresar a lo que tienen en la pantalla, que es el material del contenido nuclear de la UCA. Y aquí nos da la definición de qué es un protocolo de investigación. ¿Va? Y es muy simple, voy a leer. El protocolo de investigación es el documento que explica cómo se llevará a cabo una investigación. ¿Cómo se llevará a cabo una investigación? Por tanto, mediante este se define un tema en tiempo y espacio, se precisan objetivos e hipótesis, se elabora un cronograma de trabajo, se expone y justifica la pertinencia de la investigación, entre otros rubros. En síntesis, es la guía metodológica que sirve para llevar a cabo con rigurosidad, repito, con rigurosidad el proceso de investigación científica. Y aquí citan a Silva, 2001. El diseño de investigación o elaboración del protocolo es, por tanto, un requisito necesario antes de comenzar las acciones de investigación. Repito, antes de comenzar las acciones de investigación. Para esto es prioritario definir qué se hará, por qué, para qué y cómo, para después realizar. Y nos presenta aquí el material una estructura básica. Y precisa o indica que hay protocolos ordenados de diferente manera. No obstante, este ordenamiento, esta estructura es pues la más básica que hay. Bueno, quizá la más básica o al menos una que tiene los elementos más comunes en el ámbito universitario y sobre todo en el nivel de licenciatura. Aquí nos da 13 puntos que vamos a explicar a continuación. Bueno, el título tentativo. El título tentativo es, pues vaya, su nombre lo explica por sí mismo, ¿no? Un título que presuntamente, o voy a utilizar de manera previa, en un primer momento para identificar mi trabajo. Vamos a tratar de, no sé, identificar un tema, no sé, la China, el ascenso de China como primer potencia mundial en la segunda década del siglo XXI. Ese es un título tentativo. Como vamos a ver, el título pues está naturalmente relacionado con todo el protocolo y particularmente con el planteamiento del problema, la hipótesis y los objetivos. El número 2, la elección del tema. Bueno, quizá en algunos protocolos, el número 2, selección de tema, y
el número 3, delimitación temporal y espacial, a veces, y creo que no es incorrecto, se incluyen en el número 4, que es el planteamiento del problema, a veces. ¿No? Pero bueno, en este momento está, con esta estructura, está separado y está como un numeral y no hay mayor dificultad más que decir, bueno, en este proyecto de investigación, lo que se pretende estudiar es la China contemporánea o a la República Popular China como la primera potencia o la potencialidad de China de ser el país hegemónico. Ajá. O se puede quizá poner en términos un poco más abstractos. El tema de esta investigación es la idea de potencia mundial, ejemplificada en la República Popular China. Ese es el tema, no hay más. Es China, potencia mundial. Es nuestra variable en el siglo XXI. ¿Ah? Delimitación temporal y espacial es lo mismo. Vamos a hablar de en qué momento sucede esto. En el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Ya que estamos en 2025, estamos a la mitad de la segunda década. Entonces, en este trabajo de investigación, el espacio temporal es, bueno, el espacio temporal, es el espacio-tiempo. La delimitación temporal es estudiar los últimos 5 años de la de China como potencia o como aspirante a ser la primera potencia del mundo. Ajá. O se circunscribe a la primera parte del siglo XXI. Es decir, no vamos a hablar de China como potencia mundial desde los orígenes de China hace 5.000 años. Naturalmente, tenemos que investigar los orígenes de China, la historia completa de China para poder hablar de China. ¿No? Y sobre todo el pasado reciente, al menos desde 1949, cuando se crea la República Popular China, cuando vence la Revolución Socialista de Mao Zedong. Independientemente de eso, hay que revisar toda la historia, pero nuestro foco, ¿ah? El punto de atención de nuestra investigación se va a limitar, por eso es de limitación, a limitar a el momento actual, al momento contemporáneo, podemos decirlo. Quizá podemos decir un espacio temporal más específico. A partir de la llegada de Xi Jinping, actual presidente chino, al poder, que si mal no recuerdo fue en 2011. Bueno, desde la llegada del actual presidente, Xi Jinping. No tengo exactamente el dato, pero es una idea. Y es reciente, tendrá no más de 15 años y aparte es un poder que actúa en este momento. ¿Ah? Entonces, este es mi espacio temporal. La presidencia de Xi Jinping. La delimitación espacial, bueno, pues al estar hablando de una potencia mundial, que es China, pues el espacio es el mundo, pero el mundo de las relaciones internacionales. Ajá. No vamos a hablar de la Antártida como espacio de explotación natural.
¿no? Que de hecho está prohibido, pero para ejemplificar. Eh, Podríamos hablar, sí, de un espacio físico, quizá al referirnos en la región Indo-Pacífica, ¿no? La primera potencia mundial en la región Indo-Pacífica y no ocuparnos de la relación de China en África, la relación de China en América Latina, la relación de China en el Atlántico. Ah, podríamos hacerlo así. En mi opinión, para como estamos tratando de demostrar que es la primera potencia mundial, pues lo que vamos a hacer es establecer todo el mundo, pero en función de sus relaciones internacionales, como espacio donde China ejerce como primera potencia. ¿Ah? Pero siempre es importante delimitar estos dos aspectos porque eh, si hacemos una investigación que no tiene una definición temporal, pues repito, nos vamos a todo el tiempo. O sea, y tendríamos que analizar toda una serie de hechos o toda una serie de datos o fenómenos que se verifican y si es que hay también la información, pues a lo largo de todo el tiempo. Y eso, pues, bueno, ya es de un nivel doctoral, ¿no? Eh, Además de que amplía mucho la investigación. Lo ideal es hacerlo en espacios temporales de 3 a 5 años, 10 años, o espacios definidos. El sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Ah? La Guerra Fría. Eh, el, eh, las guerras napoleónicas. ¿Ah? Identificar ahí eh, un inicio y un fin temporal. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer este estudio y dónde? Muchos de ustedes, felizmente, pues sí lo hicieron, algunos de manera muy interesante. Por ejemplo, se inclinaron a estudiar la educación en las comunidades rurales de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y bueno, la influencia de la cooperación entre 2015 y 2025. Si bien es desde mi perspectiva, desde mi opinión, un eh, lapso de tiempo largo, está definido y no te vas a salir de ese tiempo. ¿Por qué? Porque también es muy probable, o es muy posible, que haber realizado, que investigar lo que sucedió en los 90 nos lleve a conclusiones distintas y también a informaciones distintas que quizá no se ajustan a lo que yo quiero conocer del todo. ¿Ah? O a una actualidad. Esto no significa que no sea importante estudiar otros periodos. Claro, siempre es importante estudiar todos los periodos. De hecho, podemos hacer una investigación de un periodo pasado y delimitarlo de 1980 a 1989, por ejemplo. O sea, no hay inconveniente en eso. Lo importante es delimitar el tema. Si yo quiero conocer si China se configura ya como una potencia mundial, quizá no es importante que yo ponga el foco en la China del siglo XIX. No significa que no tenga que estudiar o conocer qué pasó o cómo se manejaba China en el siglo XIX. Por supuesto que sí, pero mi atención y lo que quiero decir está en el siglo XXI. ¿Ah? Y así para cualquier tema. Eh, y bueno, aquí viene el planteamiento del problema, como comentaba al principio.
algunas veces es la elección del tema, la delimitación y el planteamiento del problema, pueden estar reunidos en un mismo texto, ¿ajá? Y hablar, por ejemplo. Se ha elegido como tema de esta investigación la China del siglo XXI, la China de la República Popular, eh, que actualmente es el país más poblado del mundo, eh, etcétera, 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 y que se observa, entonces, en el planteamiento del problema, comenzamos a observar, más bien a plasmar ciertas consideraciones y perspectivas que tenemos. Ajá. Comenzamos a ver que China tiene una política exterior cada vez más activa. Está en estos años, perdón, en estos años ha impulsado su iniciativa de la nueva ruta de la seda. Se observa también que la política exterior de China difiere de la política exterior o los planteamientos que sobre política exterior hace el gobierno de Estados Unidos y que hace los gobiernos de Europa Occidental. Y vemos que es totalmente contrario porque apoya a los que son contrarios a la, eh, ¿cómo decirlo? A las políticas exteriores de Occidente. Ajá. Eh, entonces vamos estableciendo nuestras observaciones en torno a lo que observamos como una situación que se debe de estudiar. Quizá podemos apoyarnos, ¿no? Algunos autores señalan que China será o señalaban, por ejemplo, señalaban en la última década del siglo XX, que China se convertiría en la primera potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vamos describiendo nuestras observaciones que nos llevan a hacernos una pregunta. Ajá. Ante todo esto, podríamos considerar una pregunta, que China en esta mitad del siglo XXI es ya la primera potencia mundial y ahí en tres signos de interrogación. Hasta ahí quedó planteado el problema. Lo que queremos conocer si China ya es la primera potencia mundial. Ajá. En este siglo XXI, en esta segunda década del siglo XXI, ¿ya es China la primera potencia mundial en términos reales? ¿O en qué término es la primera potencia? O sea, ¿lo es? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Tengo indicios, tengo información, leí a alguien que dijo que sí, leí a alguien que dijo que lo iba a hacer. El PIB de China en paridad de poder adquisitivo ya es mayor que Estados Unidos. Es entonces, sí o no es la primera potencia mundial en 2025. Esa es mi pregunta, eso es lo que quiero conocer y es lo que voy a investigar. ¿Ah? Sin eso, no hay investigación. Si no sé lo que quiero conocer, no hay investigación. Digo, hay un
quizá hay un acercamiento intelectual a un fenómeno que es borroso, pero del que eso conllevaría después que surgiera una pregunta de investigación, ese acercamiento intelectual a un fenómeno que es borroso. Pero si no tengo, curiosamente, la certeza de la duda, o sea, la certeza de qué quiero conocer, la claridad de qué es lo que quiero conocer, de qué me pregunto, no tengo un problema de investigación. Un problema de investigación, por supuesto, puede no ser solo conocer algo que no se conoce. Un problema de investigación puede ser también confirmar algo que ya se conoce, sobre todo que se conoce insuficientemente, ¿no? De los cuales hay pocos estudios. Hay conocimiento, pero hay pocos estudios. No hay una certeza infalible. Por eso también hay estudios históricos de fenómenos que son muy estudiados. La conquista de México es un fenómeno muy estudiado y va a ser un fenómeno muy estudiado siempre, porque es un fenómeno que a la fecha sigue teniendo eh, impacto en la identidad de un país de dimensiones considerables, o sea, un país grande, ampliamente poblado, como lo es México. Ajá. Entonces es un fenómeno que se debe estar conociendo y reinterpretando y confirmando constantemente. Por supuesto, hay elementos que ya son hechos que no se pueden negar. O sea que Tenochtitlán cayó en 1521. O sea, eso es un hecho. No lo vas a comprobar. Uno, porque está suficientemente comprobado y ya es un hecho. Pero, y esto también lo digo o sea, como ejemplo, no tengo seguridad al 100, pero, por ejemplo, vi hace días una persona señalando que los escritos de Bernal Díaz del Castillo realmente son un seudónimo para eh, el propio Hernán Cortés. Yo lo dudo, pero si existe tal aseveración, habría que entonces investigar y reconfirmar si los escritos de Bernal, si Bernal Díaz del Castillo es efectivamente una persona que existió realmente en un tiempo y un espacio, llámese la conquista o la España imperial de los reyes católicos y del momento en que los españoles llegan a América y que es una persona real que presenció la caída de Tenochtitlán. Ante esas aberraciones habría que confirmarlo. Por supuesto. Uno puede ir a hacer sus investigaciones y leer y decir, oye, está perfectamente confirmado que Bernal Díaz del Castillo fue una persona real que escribió este libro sobre la conquista de México y que nada tiene que ver o que es una mentira, es una falacia, que era un seudónimo para Hernán Cortés. Seguramente así sería, ¿no? Pero esa es una investigación confirmatoria de un hecho que se pone en duda actualmente. Pero hechos que no, que están plenamente confirmados, pues no es necesario reinvestigarlos. Eh,
Entonces, eso es el planteamiento del problema. Usualmente también en el mismo texto puede ponerse la justificación, no en un numeral aparte, como se señala aquí en el número 5. ¿Ah? Justificación, o en todo caso yo lo pondría después, pero bueno, con ser justificación de la investigación. ¿Por qué es importante en términos de los estudios que realizamos en general en la universidad y en la carrera? Hacer esta investigación, dar respuesta a esta pregunta. Bueno, en el caso de la República Popular China como primera potencia mundial, podríamos decir que, bueno, esto está en el centro del objeto de estudio de nuestra carrera, ¿ah? Los poderes hegemónicos. Y como tal es imperativo o es justificativo estudiar a las potencias de cada época y sus transformaciones y conocer también cómo un estado, como un país, como una nación, llega a imponerse en el escenario internacional, en la comunidad internacional, como el principal poder. ¿Ah? Y conocer qué o tratar de predecir qué implicaciones tendría esto para la comunidad internacional y para México como miembro de esa comunidad internacional. ¿Cómo debería ajustar México su política exterior ante la emergencia de China? Emergencias como surgimiento de China como primera potencia. Más aún, o sea, todavía más cuando México es vecino directo, o sea, comparte frontera con la potencia a la cual se le está disputando el lugar hegemónico o el lugar de la primera potencia. ¿Ah? Entonces, solo por eso es importante, muy importante, eh, estudiar a China hoy en día, por las implicaciones que eso tiene a México como vecino de la potencia que compite o de la cual es competencia China por la hegemonía. Quizá si estuviéramos en un país perdido de quién sabe dónde, ¿no? Una pequeña isla o algo así, no sería tan relevante, aunque sí es relevante siempre para el tema de las relaciones internacionales, eh, conocer esta clase de temas. Pero quizá para la política exterior de cierto país no sería tan importante, algo de Guayana, ¿no? Guyana, eh, en términos de política exterior para ese país. Quién sabe, habría que investigar. Entonces, hablo en términos de relaciones internacionales porque es nuestra carrera, pero volviendo, por ejemplo, al proyecto de uno de sus compañeros, la educación rural en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y su relación con la cooperación internacional. ¿Por qué estudiar esto? La primera justificación que se me ocurre es, uno, porque las comunidades rurales han estado, y de esos estados, históricamente abandonadas en la materia. Por eso es imperativo conocer qué sucede y cómo se puede arreglar o cómo se puede mejorar la situación educativa rural.
Eh, Segunda, ¿por qué es importante? Bueno, como proyecto de país, la educación es fundamental, que llegue a todas las comunidades. Y por eso debemos conocer cómo funciona la educación rural y qué impacto, si es que lo hay, tiene la cooperación internacional. O cómo podemos mejorar el impacto de la cooperación, si es que la hay, repito, internacional en la educación rural. Fantástico ese proyecto de investigación. Entonces, bueno, creo que no requiere más descripción la justificación, ¿no? Pero tenemos que hacerla en función de por qué es importante para nuestra carrera, o sea, para el campo de conocimientos en el que estamos, por qué es importante para el entendimiento de la realidad en sí misma, porque es importante para el país o para las comunidades o para la gente. ¿No? El estado de la cuestión, número 6, que yo igual lo pondría después. Pero bueno, el estado de la cuestión. ¿Qué es el estado de la cuestión? Es los estudios que sobre el tema se han realizado. ¿Ah? Entonces, seguramente hay bastante bibliografía, o sea, bastantes estudios, seguramente hay tesis eh, de licenciatura, de maestría y de doctorado que hablen sobre el tema directa o tangencialmente. ¿Ah? O sea, específicamente de China como primera potencia mundial en la segunda década del siglo XXI o en el siglo XXI o a los inicios del siglo XXI. China como potencia, siglo XXI. Esas son nuestras variables y seguramente hay libros, muchos, bastantes libros, investigaciones más o menos serias al respecto. Puede ser que haya las que digan que sí, haya las que digan que no. Eso es lo que tenemos que poner aquí. Y aquí quiero expresar lo siguiente. Al momento de hacer un protocolo de investigación, o sea, hacer un protocolo de investigación, conlleva tener una serie de conocimientos previos sobre el tema. ¿Ah? O sea, haber leído bastante sobre el tema. Bastante o quizá considerablemente sobre un tema, al menos 2, 3, 5, 10 libros sobre un tema que nos interesa. ¿Por qué? Porque pues, naturalmente de ahí es donde nos están surgiendo las dudas. Curiosamente, conocer lleva a preguntarnos más. O sea, como dice una frase ya un poco trillada, entre más conozco, más me doy cuenta de lo que desconozco, de todo lo que desconozco. Me doy cuenta de que lo que desconozco es infinitamente mayor, es un conjunto infinitamente mayor de lo que puedo llegar inclusive a conocer. Esto no se trata, o sea, no es que nos tenemos que desanimar por ello, pero es una realidad y de hecho es estimulante porque siempre hay algo que conocer y se vuelve cada vez más emocionante. Entonces después uno se vuelve adicto y ya tiene 1000 libros, ¿no? De todo. Y bueno, perdón. Eh, esa es la cuestión. Nosotros comenzamos a leer un libro que habla sobre geopolítica, ¿no? Entonces no nos queda algo y vamos a otro libro. Y ahí encontramos lo que no habíamos entendido, pero luego
de ese otro libro leemos algo que nos llama la atención, entonces tenemos que seguir investigando y en un momento a otro hemos consultado 10 o 15 libros sobre geopolítica y no nos surge una duda que no encontramos en los otros, en todo lo que hemos consultado. Y quizá yo solo comencé con la duda de qué era la geopolítica. Pero ahora ya tengo la duda de qué es la geopolítica en el siglo XXI. ¿Cómo se expresa la geopolítica en la política exterior de las potencias medias en en la segunda década del siglo XXI? ¿Ah? Esto ya me surgió, sí, o sea, esa duda, porque he estado leyendo de geopolítica varios libros, y entonces mi estado de la cuestión es ir a buscar libros sobre esto y encontrar aquellos que hablan, pero quizás no lo hablan completamente o no resuelven la duda que tengo por completo. O quizá hay uno solo que señala eso y yo lo que quiero es confirmar eso con una investigación independiente, o sea, una investigación de mi parte. Recabar más datos, atenerme a esta teoría que se presenta y recabar datos de mi propia observación que la van a sustentar. Ajá. Para eso es el estado de la cuestión. Entonces, retrotrayéndonos un poco, hacer un buen protocolo de investigación implica también haber revisado bastante literatura sobre un tema y que podamos ponerla en ese estado de la cuestión. Ajá. O sea, tenemos que, naturalmente, queremos conocer algo nuevo, ¿sí? Pero tenemos que ya traer ciertos conocimientos. Por eso es muy importante que aprendan todo lo que se les enseña en todas sus materias de historia, de derecho, de todo lo que hay. Porque a partir de ahí van a poder sacar un tema al final de su carrera. Y bueno, hacerse profesionales conociendo toda la materia que hay sobre las relaciones internacionales. Digamos que la carrera de relaciones internacionales para ustedes comprende el estado de la cuestión de las relaciones internacionales como disciplina científica o disciplina de las ciencias sociales. Una vez que salgan ustedes van a tener que proponer algo y si quieren estudiar una maestría, pues llevar más allá ese conocimiento que hay de las relaciones internacionales. Eso es el estado de la cuestión. Ajá, los estudios previos que se han hecho en torno a mi tema de investigación. Por supuesto, aquí no cuenta que pongamos historia de la China antigua, ¿no? O sea, no forma parte del estado de la cuestión porque no es un libro, una investigación que trate sobre lo que yo quiero conocer. Por supuesto, habrá que consultarlo para conocer la historia de la China antigua, pero no es específicamente del estado de la cuestión. La hipótesis. La hipótesis es otro elemento sumamente importante, al menos en las investigaciones cuantitativas. Y ahorita también vamos a hablar de esas diferencias, porque veo que mucha gente o muchos de ustedes quieren hacer investigaciones mixtas, cualitativas, etc. Y pareciera que hay
idea de que todo lo cualitativo son números y no es precisamente así. O sea, lo cualitativo, como hemos visto, sí se refiere a variables que pueden ser medidas. ¿No? Pero esto no significa como solo decir cuántas personas o cuántas guerras o cuántas balas se dispararon. O sea, podría ser, pero no es solo eso. Se puede hablar, por ejemplo, de potencias mundiales en términos cuantitativos. Eh, no solo señalando los términos de PIB, ¿no? Pero, por ejemplo, se podría establecer la categoría o la variable o el concepto de potencia mundial a través de una categorización de cómo, de las características que han tenido a lo largo de la historia, lo que se consideran potencias o imperios mundiales, no sé, características económicas, militares de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Rusia, del Imperio Romano. Entonces, sacar las generalidades y las características que comparten para tratar de aplicar a China esas características, es decir, cumple con estas características, ah, sí, entonces se puede considerar como una potencia mundial. Y eso estás haciendo un trabajo cuantitativo. Pero la hipótesis es la respuesta tentativa a la pregunta que planteamos en el número 4, ¿ah? Al planteamiento del problema. ¿Es China en el siglo XXI la potencia mundial? ¿La primera potencia mundial? Una hipótesis sería, China ya es la primera potencia mundial en 2025 por A, B, C, D. Porque su PIB en paridad de poder adquisitivo es mayor que el de Estados Unidos. Su ejército es el mayor del mundo. Eh, la tecnología que maneja está a la vanguardia de todo. Aunque no sea reconocido por todos, por el mundo como tal. O aunque no ejerza, pero no ejerce una hegemonía tan clara como lo hace Estados Unidos, que dicta, ¿no? A veces como lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer en ciertos ámbitos de las relaciones internacionales. Eh, esa es la hipótesis. La hipótesis no es algo que se tenga que, o sea, no es una camisa de fuerza, es solo una respuesta tentativa que también está basada en lo que ya hemos leído, en lo que conocemos del tema. Lo que va a hacer la investigación es reconfirmar la hipótesis, o sea, sustentarla debidamente, con mayor investigación, con un establecimiento de esta hipótesis dentro de un marco teórico que la explica, con la recopilación de evidencia que apoye esta hipótesis. Pero puede suceder que al momento de adentrarnos en la investigación específica, no, la información que, que obtengamos
o a la que accedamos en el proceso de nuestra investigación, resulte que no apoya nuestra hipótesis, la niega. Esto no está mal, esto sucede y es parte de la investigación y también va a abonar. Nosotros lo que vamos a decir es eso, que la hipótesis no se sustenta porque lo que nos indica la información obtenida de la investigación es esto. Los datos nos indican esto, que China aún no es la primera potencia mundial y que China no ejerce una hegemonía ni tiene la capacidad de ejercer una hegemonía. Que China no puede construir un nuevo orden mundial, ¿no? O ser la voz que o el ente, el actor internacional, detrás del cual la mayoría de los estados, de los actores internacionales, se organice o se coordine o se someta. Puede ser. Eso es parte de la investigación, ¿no? Los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación van en consonancia con la hipótesis, con la pregunta de investigación. Perdón. La hipótesis y los objetivos y el planteamiento del problema conllevan, o sea, están vinculados, ¿ah? Están relacionados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer con los objetivos es una acción, la acción de determinar, de analizar, de estudiar. Quizá aquí una hipótesis sería determinar si China es la potencia mundial, la primera potencia mundial en el año 2025. Ese es nuestro objetivo. Vamos a determinar. ¿Cómo vamos a determinarlo? Vamos a analizar sus características económicas. Identificar sus elementos de poder duro y de poder blando. Estudiar sus políticas exteriores. Observar la relación de otros estados con China. ¿Ah? Determinar si su comportamiento internacional es el de una potencia, ¿ah? Comparando con otras potencias en la historia. Esos son los objetivos. La propuesta metodológica, pues, es cómo vamos a demostrar o sustentar nuestra hipótesis. Bueno, hay la investigación documental, sobre todo sería una investigación histórico-documental en este caso. Pero bueno, creo que curiosamente eso sí lo tienen muy claro, la propuesta metodológica, lo que es la propuesta metodológica. Puede ser un estudio de carácter confirmatorio, basados en estudios anteriores y recopilando o confirmando con datos actuales
lo que se verifica en la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosamente ese punto sí lo tienen bien, bien claro. Fuentes por consultar. Pues sí, sería una serie de, repito, nosotros estamos estudiando el tema aún, o sea, desde antes de hacer el protocolo. Entonces, posiblemente ya haya estudios, tesis de doctorado, de licenciatura, a las cuales nosotros accedemos por los medios electrónicos o fuimos a una biblioteca a consultar y anotamos la referencia en una ficha, pero todavía no lo leemos, ¿no? Esas son las fuentes por consulta. El índice tentativo, el índice, naturalmente, siempre va a haber una introducción y un primer capítulo donde presentaremos nuestro marco teórico, el conjunto de conocimiento previo que sobre el tema hay y que utilizaremos para, que utilizaremos para apoyar nuestra hipótesis. O sea, todo el conocimiento desde el cual partimos y que puede ser desde una teoría general, por ejemplo, vamos a decir el imperialismo, el socialismo, el materialismo histórico, o el imperialismo, según Lenin, o la teoría neorrealista de ¿qué es? Joseph Nye. Entonces, esa teoría neorrealista. Y vamos a ocupar y vamos a también utilizar el concepto que se ajusta, se tienen que ajustar todos los conceptos, o sea, no se puede ocupar conceptos teóricos a la manera de un collage, porque a veces las teorías de estos conceptos pueden ser contradictorias y eso hace que sea inoperante, ¿no? Toda la estructuración, la comprensión del tema. Entonces, se tiene que usar todo este conocimiento, estas teorías, conceptos que sean coherentes, sean alineados, que vamos a explicar, que vamos a dar, a meter esa como comprensión, o ese conocimiento que nos ayuda a comprender y a sustentar el fenómeno. Vamos a hablar de los estudios anteriores también, que consideran o que no apoyan también nuestra tesis. Alguna vez vi que una persona decía que hacer una tesis es pues hacer un ensayo de cada capítulo, y no es así tampoco. O sea, no, en este primer capítulo, que suele contener el marco teórico, no reflexionas sobre el marco teórico, presentas el marco teórico y cómo apoya tu tesis y qué se entiende por tales temas y por qué, teóricamente hablando, se puede considerar a China como una potencia, tomando el ejemplo. Pero no es un ensayo, no reflexionas del todo sobre eso, más bien que retomas estos elementos y muestras cómo lo vas a aplicar, o por qué lo vas a aplicar, o qué quieres que se entienda para comprender la hipótesis. Bueno, en su momento se verá eso. Entonces, bueno, hay un primer capítulo que suele ser del marco teórico, naturalmente lleva una teoría, un título, no sé, China,
en el marco del neorrealismo. La potencia china en el marco del neorrealismo y luego un segundo capítulo que suele tener las características de un marco histórico o del desarrollo histórico del fenómeno, cómo ha sido China. China a lo largo de su historia, auge y caída de una potencia. Auge, ascenso, caída y ascenso, y nuevamente ascenso de China, ¿no? Entonces ahí se muestra un poco cómo ha evolucionado China como potencia o como Estado. Y ya a partir del tercer capítulo nos vamos a nuestros objetivos específicos y ahí planteamos la política, un título tentativo de un capítulo, la política exterior de China hacia sus vecinos. Y ahí vamos a analizar la política exterior de China. Otro capítulo, la acción, la comunidad internacional o los países y su acercamiento a China. Y ahí vamos a analizar o su acercamiento, su confrontación o su sumisión a China. Y ahí vamos a analizar cómo los países se comportan con China, ¿no? Vamos a describir, sobre todo es eso, describir, ¿no? Cómo sucede esto. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con base en nuestro marco teórico y nuestra propuesta metodológica, por cierto. Y así con cada objetivo se hace un índice tentativo. El cronograma de actividades, bueno, ese se comprende fácilmente qué voy a hacer y en qué tiempo y cuándo lo voy a hacer. Eso es sobre todo porque volvemos a lo mismo, el protocolo de investigación es una herramienta que nos dice qué, cómo, cuándo voy a hacer algo. O sea, en este caso, una investigación. Y la bibliografía, bueno, hay todos los elementos, o al menos las fuentes bibliográficas, los libros, que seguramente ya habré consultado en el estado de la cuestión. ¿Ah? Y en las que estoy por consultar, la bibliografía sobre el tema en la que me voy a basar, que también puede estar ahí incluida la bibliografía en la cual baso mi marco metodológico, ¿no? La teoría que voy a utilizar, etc. Y bueno, espero que este segundo video de repaso de lo que es el protocolo les sirva no solo ahora, sino en el futuro también para elaborar su protocolo de investigación. Nada más me queda decir que pues lo más importante para elaborar un protocolo de investigación es que lean, o sea, que tengan conocimientos previos de un tema determinado para poder tener dudas, más dudas sobre ese tema. No solo eso, que tengan esas dudas, pero también que sepan por dónde buscar para resolverlas. No se puede hacer un protocolo así de la nada, sin conocimiento previo, porque lo más seguro es que estemos cayendo eh, o sea, en un proyecto de investigación que seguramente ya tiene una investigación realizada. Eh, lo que vimos mucho en esta materia es, pues,
hacer el ejercicio didáctico de que ustedes como alumnos pudieran poner en papel esto con los elementos que se les dio. Pero en la práctica científica, en la práctica profesional, sobre todo al final de su carrera, pues tendrán que hacer esto mismo, pero de una manera más rigurosa. Se deberán plantear bien los objetivos, se deberá plantear bien el problema, se deberá haber estudiado antes algo de lo que se quiere hablar. También, bueno, finalmente quiero apuntar que, como lo vimos al principio, quizá lo más importante de estudiar no es acumular conocimientos, sino desarrollar esa capacidad de conocer y de preguntarse, ¿no? Para investigar más, de desarrollar la capacidad crítica de cuestionar todo, cuestionarlo todo críticamente, cuestionar lo que dice un libro, un autor, la presidenta, el presidente, Donald Trump, Xi Jinping, cuestionar todo. Y desarrollar la capacidad de buscar respuestas rigurosas, respuestas con cierto grado de certeza a esos cuestionamientos. Esa es la intención de un protocolo de investigación, que si repasan su materia, verán que se parece mucho o es prácticamente lo mismo que el método científico. Ajá. El método científico, que lo vimos en las primeras sesiones, es solo una forma de conocer con mayor rigor la realidad que nos rodea. Y bueno, creo que sería todo. Para las investigaciones cualitativas, se puede aplicar lo mismo, menos el tema de hipótesis, ¿no? Pero aunque parezcan más sencillas, realmente esas investigaciones son más complejas, son mucho más complejas. Por supuesto deben ser más interesantes, pero no se adelantan. En su momento verán más sobre la investigación cualitativa. Bueno, me despido, espero haya sido de suma utilidad o de al menos mínima utilidad las sesiones que grabamos y que con esta damos por terminado. Muchas gracias por la atención y sepan que siempre estoy disponible para cualquier duda, comentario, retroalimentación sobre cualquier tema en el que yo pueda dar una opinión medianamente acertada. Y bueno, gracias nuevamente y hasta la próxima.